Comenzamos la tertulia de Antena Aragón, lo hacemos como no podría ser de otra manera, bueno, pues afrontando un tiempito interesante con noticias que se han producido esta semana y que pasan por cuestiones muy interesantes. Una de ellas puede cambiar el paradigma energético, el paradigma de este siglo. Lo van a escuchar y a ver ahora. Los científicos dan un paso de gigante en la obtención de energía por medio de la fusión nuclear. El País. Estados Unidos anuncia un logro científico histórico hacia la energía inagotable con la fusión nuclear. El Mundo. Hito histórico en fusión nuclear. ¿Será cierta la promesa de energía gratis e ilimitada? 20 minutos. Con la batería de un teléfono tendremos toda la energía que consumirá una persona durante 30 años. ¿Es esto cierto o la noticia tiene truco? 20 minutos. El experimento de la fusión nuclear tenía su truco. Se necesitaron 300 megajulios para alimentar los láseres. ¿Cómo cambiaría nuestro mundo si la fusión nuclear fuera dominada? El Confidencial. Estados Unidos aspira a cambiar el mundo en una década con la fusión nuclear. ¿Será cierto? La corrupción sacude al Parlamento Europeo. Los petrodólares de Qatar se usaron para sobornar a la vicepresidenta socialista del Parlamento Europeo. El Periódico. El Parlamento Europeo destituye como vicepresidenta a la griega Eva Kaili por el caso Qatargate. ¿Es un hecho aislado o la corrupción se ha infiltrado en las estructuras europeas? La Vanguardia. Los amigos de Qatar en el Parlamento Europeo huyen en desbandada. ABC. La policía belga hace una segunda redada en el Parlamento Europeo. ¿Y Marruecos qué papel juega en este escándalo? Público. Marruecos implicado en el Qatargate, la trama de corrupción que sacude al Parlamento Europeo. ¿Qué opinan los ciudadanos europeos? ¿Cómo se puede evitar? La inflación se modera en noviembre por la energía, pero los alimentos siguen disparados. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la cesta de la compra sigue siendo un dolor de cabeza. El azúcar ha subido más de un 50% en un año y algunos fabricantes calculan que el turrón se ha encarecido en torno al 15%. Los datos del IPC difundidos ayer por el INE señalan que los precios se moderaron el mes pasado hasta el 6,8% interanual y siguen bajando desde que en julio alcanzaron aquel pico del 10,8%. La caída del IPC se debe al descenso en el precio de los carburantes, de la luz y del gasóleo para calefacción. Pero los alimentos siguen carísimos. Noviembre cerró con una subida interanual del 15,3%, una décima menos que en octubre, con los aceites, las grasas, la leche y los huevos en cabeza, después del azúcar. ¿Qué opinan nuestros invitados sobre todo ello? Lo analizamos a continuación. De todo esto vamos a hablar con nuestros invitados, con nuestros tertulianos. Luis Pastor, buenos días. Buen día. Bienvenido. Dolores Serrat, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. De entrada ya los temicas son interesantes, porque estamos hablando de cuestiones importantes, las que afectan a nuestro bolsillo, las que tienen que ver también con la energía y bueno, pues las que nos llevan directamente a la Comisión Europea. ¿Por cuál vamos a empezar? No lo voy a decir yo, lo decimos a continuación en el siguiente vídeo. Los científicos dan un paso de gigante en la obtención de energía por medio de la fusión nuclear. El País. Estados Unidos anuncia un logro científico histórico hacia la energía inagotable con la fusión nuclear. El Mundo. Hito histórico en fusión nuclear. ¿Será cierta la promesa de energía gratis e ilimitada? 20 minutos. Con la batería de un teléfono tendremos toda la energía que consumirá una persona durante 30 años. ¿Es esto cierto o la noticia tiene truco? 20 minutos. El experimento de la fusión nuclear tenía su truco. Se necesitaron 300 megajulios para alimentar los láseres.
¿Cómo cambiaría nuestro mundo si la fusión nuclear fuera dominada? El Confidencial. Estados Unidos aspira a cambiar el mundo en una década con la fusión nuclear. ¿Será cierto? ¿Qué opinan nuestros invitados? Pues poco más hemos de aportar. ¿Qué opinan nuestros invitados? Luis Pastor. Bueno, creo que parte de las noticias ya van poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Es un avance. Coincido mucho con que Estados Unidos no quiere dominar el mundo, no es que lo quiera cambiar, sino quiere dominarlo, igual que Rusia también querría dominar el mundo, por eso estamos como estamos y nosotros estamos en medio de todo. Y posiblemente llegará su momento, el día en el cual consigamos eliminar o dejar de utilizar las energías fósiles, que son las que estropean esta casa nuestra, que es el planeta Tierra, y llegará. Pero desde luego ahora mismo lo que veo simplemente es una noticia de que le ha interesado a Estados Unidos lanzar, al gobierno de Estados Unidos lanzar, le viene bien. Y lo único que, claro, lo dicen de tal manera como si ya estuviera todo solucionado, cuando en realidad, de momento, por lo menos de momento, es verdad que han avanzado, es verdad que han conseguido más rendimiento de lo que inicialmente, porque esto no es nuevo, esto es vía de atrás, pero hay que recordar, y lo han dicho también ahí en las noticias, algún medio, que han gastado mucha más energía para conseguir duplicar o aumentar un 50% la energía que previamente hace unos años conseguían. Yo espero que se consiga en algún momento, pero también es verdad que a mí la energía nuclear me da un poquito de reparo o de miedos, porque todavía, por lo menos actualmente, la energía nuclear está muy bien y lo malo es los residuos que genera, que todavía no sabemos qué hacer con ellos. Claro. O lo mandamos a un país de esos que están por ahí, que utilizamos simplemente como basurero, o los mandamos al espacio, que es lo que también creo que en algún momento han hecho, ¿no? Entonces, ojalá llegue porque sería positivo para el ser humano y sobre todo para el planeta y nosotros como usuarios de esta casa común llamada Tierra. Dolores. Bueno, yo creo que lo primero que hay que poner en valor es la importancia, ¿no?, que tiene la investigación, pues para encontrar nuevas formas de producción de energía. Es evidente que nos encontramos envueltos en un ambiente en el que hay que evitar al máximo las emisiones contaminantes, sobre todo de CO2, y en ese sentido hay que alabar el trabajo de investigación, pero todas las investigaciones tienen su cara y su cruz. Y muchas veces, sobre todo cuando además la investigación viene del otro lado del Atlántico, viene de Estados Unidos, a Europa nos llega como si esta investigación hubiera ya encontrado la piedra filosofal para resolver todos los problemas, o como si fuera algo absolutamente nuevo, absolutamente excepcional. Es verdad que marca un avance, marca un punto, un hito paradigmático en la historia de lo que va a ser la producción de energía, pero queda mucho terreno por delante para poder avanzar. Yo recuerdo que en una entrevista le preguntabais, ¿no?, al catedrático de física teórica de la Universidad de Zaragoza si era una cosa absolutamente nueva, y él venía explicando que no, que esto ya hay precedentes desde los años 50, cuando se hizo la bomba de hidrógeno, que tuvo unos efectos, era un efecto devastador, y que ahora lo que se está consiguiendo, ¿no?, que es que esta forma de producción de energía con la fusión nuclear sea, primero, más amigable y, en segundo lugar, más eficiente. Pero es verdad que para poderla producir o para hacerla funcionar es necesario también hacer una inversión y un gasto energético. Por lo tanto, su cara y su cruz. Yo creo que es una noticia esperanzadora, pero como casi siempre pasa en la investigación básica, es que hay que dar un tiempo para que eso se pueda transformar en una realidad. ¿No les genera dudas? Porque aquí, cuando hay un cambio de paradigma, cuando hay grandes investigaciones que pueden cambiar lo que hasta ahora conocemos, aparecen los famosos lobbies. Sí, bueno, primero, como bien decía Dolores, el planeta, el mundo, la sociedad avanza gracias a los investigadores. Por eso hemos conseguido que muchas enfermedades que antes mataban a la gente, pues se han ido erradicando. Aunque ahora vuelven algunas, según parece, por los antivacunas. También cambian. Sí, también cambian, se adaptan, ¿no? Pero con la investigación, en todos los ámbitos,
es como se avanza la sociedad. Desgraciadamente, Aragón no es un país de los que más invirtamos en investigación, y eso que no nos podemos quejar comparado con otras partes del Estado, ¿no? Pero sí que hace falta más investigación. Y esto posiblemente será a futuro, como antes decía, pues una solución real en su momento a lo que estamos sufriendo actualmente y sufre sobre todo el planeta, ¿no? Y ahí, cuando hay negocio, aparecen los lobbies, aparece la especulación, aparece la gente que ve no como un beneficio para el común, sino como un beneficio privado de un grupo muy reducido, ¿no? Y el problema es saber controlar, primero invertir más dinero en investigación, que es lo que hace falta, y no estar dependiendo de otros sitios para que investiguen. Me acuerdo de la frase de que inventen otros, ¿no? O algo así, del milenio pasado. Esos son expertos los chinos, que inventen otros que nosotros ya replicamos. Exactamente, y que luego dependemos de ellos, ¿no? Y que y lo que hay que controlar es a esos lobbies, a esas personas que solamente miran interés privado de ciertos colectivos que anteponen al colectivo, al beneficio común, ¿no? Y cuando empecemos a ver eso y controlar lo otro, pues seguramente llegará. Yo seguramente no creo que lo vea, o me refiero funcionando eficazmente, porque me ha chocado mucho lo de la batería del teléfono para 30 años de energía. Pues bueno, en fin, ojalá, pero veo complicado. Pero eso sí, más dinero, más inversión para investigación, a poder ser en el propio territorio, que es lo que nos hace falta para avanzar, y luego control de esos lobbies o de esos grupos de presión y de interés que solamente miran interés privado en vez de interés común o colectivo. Bueno, yo creo que en estos momentos noticias como estas son una puerta de esperanza, pero también una llamada a la prudencia, y evidentemente se va a requerir mucho de inversión económica para poder desarrollar esas nuevas centrales de producción en las que alguien va a tener que invertir, y quien vaya a invertir también tendrá derecho a recuperar parte, por supuesto, de esta inversión. Si tuviéramos que hacer un resumen, yo diría que es una buena noticia, pero no es una noticia que nos vaya a repercutir realmente a corto plazo, sino que es necesario un medio y largo plazo para que esto se vea viable, porque ahora hay que hacer la reproducción a escala. Si todo esto se cumple, como bien dice la señora Serrat, si se reproduce a escala, si los pasos se van dando, si en 10 años las conclusiones son otras, porque yo le preguntaba al catedrático cuáles son los pasos a seguir, y me decía reproducir la y escalar para el experimento. Bien, ¿creen que el sistema económico cambiará también? ¿El paradigma económico como lo conocemos cambiará? Porque claro, la energía sustenta una pieza fundamental. Pagamos por la luz, pagamos por el gas, pagamos por todo, ¿no? Yo creo que seguiremos pagando. O sea, porque ¿Sí? Pagando, me refiero que lo que no se paga no se valora, en primer lugar. Segundo, esa inversión sale de los impuestos que pagamos toda la ciudadanía, con lo cual, de una manera u otra, pagar vamos a pagar. No tendría sentido es que es imposible poder mantener un país con grandes investigadores en el propio territorio si no tienen dinero para poder investigar. Y no me refiero a los salarios, que eso es pequeña minuta, ¿no? Sino a medios y espacios para poder investigar. Y eso habrá que pagarlo. O sea, que gratis no nos va a salir. La única energía que teóricamente es gratis es el sol y el viento. Y pagamos por la luz eólica y la luz solar, seguimos pagando. O sea, que pagar habrá que pagar. Posiblemente menos, o desde mi visión personal, iría a pagar a un ente público, no a un ente privado. Entiendo. ¿No? Es por mi visión. Y quiero decir, cuando hablo antes de los lobbies, cuando digo que hay que controlarlos, me refiero a esos lobbies que utilizan la especulación, porque desde luego quien invierte dinero tiene que recibir un beneficio. Es la ley del empresario. Yo soy empresario también, y es lógico. Claro. Otra cosa es que se excedan en eso que quieren hacer o conseguir. Bueno, yo creo que el gratis no existe, es decir, al final no hay nada gratis, siempre paga alguien. Claro. Y es verdad que la energía, pensar que con ese nuevo modelo de fusión nuclear la energía va a ser un gratis total, es una falacia. Yo creo que eso es verdaderamente imposible. Luis ponía el ejemplo de la energía solar. Lo único gratis de la energía solar es tomar el sol. Pero en el momento en que tú lo quieres convertir en una fuente de producción
producción de energía, pues ya tiene un coste y pasa lo mismo con el viento. Pero en cualquier caso, yo quiero verlo desde el punto de vista positivo. Es una investigación que tiene en estos momentos, bueno, un punto hacia adelante, pero también con prudencia. Y yo recordaba, y posiblemente Luis también lo recordará, las expectativas que se crearon en Aragón a finales de los años 90 con el Rubiatrón, después del modelo ese de amplificador de electrones y de energía, en la que se involucró el gobierno de Aragón y se involucró mucho la Universidad de Zaragoza, y que luego pues se ha quedado en mucho menos de lo que parecía que fuera a hacer, y mucho menos como negocio, sí como proyecto de investigación. Al fin y al cabo, la idea nacía de un premio Nobel, ¿no?, de Carlos Rubia, y de su modelo de ampliación de energía con los electrones. Pero a la hora de la traslación práctica o las repercusiones se ha ido mucho más despacio. Por lo tanto, esperanza y prudencia. Venga, pues vamos a hablar con prudencia también del siguiente tema que cada día va destapando también más pasitos. Nos vamos directamente hasta Bruselas, hasta la Unión Europea. La corrupción sacude al Parlamento Europeo. Los petrodólares de Qatar se usaron para sobornar a la vicepresidenta socialista del Parlamento Europeo. El Periódico. El Parlamento Europeo destituye como vicepresidenta a la griega Eva Kaili por el caso Qatargate. ¿Es un hecho aislado o la corrupción se ha infiltrado en las estructuras europeas? La Vanguardia. Los amigos de Qatar en el Parlamento Europeo huyen en desbandada. ABC. La policía belga hace una segunda redada en el Parlamento Europeo. ¿Y Marruecos qué papel juega en este escándalo? Público. Marruecos implicado en el Qatargate, la trama de corrupción que sacude al Parlamento Europeo. ¿Qué opinan los ciudadanos europeos? ¿Cómo se puede evitar? Bien, hace 3 días de Qatargate y cada día se van conociendo más cuestiones. ¿Opiniones que les merece? Dolores, comenzamos bueno, yo creo ahora. que para empezar solo hay una palabra para definirlo: vergüenza y bochorno. Verdaderamente es tremendo, ¿no?, el que la corrupción haya venido a salpicar ya una de las instituciones tan relevantes en Europa como es el Parlamento Europeo, y además eso genera daños que ya son irreparables, por mucho que la respuesta del propio Parlamento en tomar medidas, en la expulsión de esa vicepresidenta y diputada implicada y tal, se ha hecho un daño a la credibilidad de la institución que va a costar mucho reparar. Pero hay otro elemento que quería poner sobre la mesa y que ha explotado el Qatargate en estas últimas semanas, pero porque tenemos la memoria corta. Esa palabra ya tiene su origen en el año 2013, cuando en una revista francesa, concretamente era Francia Fútbol, ponía a través del trabajo de investigación de dos periodistas lo que había supuesto para la Federación Internacional de Fútbol la otorgación del Mundial a Qatar. Y allí ya lo bautizaban también con ese nombre de Qatargate. Es decir, que está demostrándose que en estos países pues posiblemente utilizan la fuerza del dinero para conseguir cosas que de otra manera serían muy difíciles o muy cuestionables. Y en este caso pues parece que lo que se ha utilizado es el dinero pues para blanquear la imagen de un país, utilizando a personas con influencia en el mundo en el panorama político europeo. Estamos viendo la punta del iceberg y no sabemos dónde acabará y dónde puede haber más países implicados. De momento lo que sabemos es que hay maletines, que hay dinero, que se ha introducido el soborno en el Parlamento Europeo y la sombra de la corrupción pesa mucho, y si ya la política está desprestigiada, pues cosas como estas no ayudan nada a mejorar la imagen. Luis Pastor. Muy de acuerdo con lo que dice amiga. Por supuesto. Que ojalá, a ver si aprende. Con relación a esto, coincido primero, el conseguir que una institución pública como es el Parlamento o cualquier gobierno pues sea vista positivamente por la ciudadanía cuesta mucho, nos cuesta muchísimo por los
los pasados, ¿no? Y desde luego esto no anima nada, no ayuda nada a mejorar la imagen de un Parlamento que teóricamente debería ser el Parlamento de todos y todas, y lo que estamos viendo es que es el Parlamento que no había control, como debería de haberlo, ¿no? También es verdad que el Parlamento Europeo, por ejemplo, en el caso español, es como si dijéramos es el espacio donde mandamos a los elefantes ya que no queremos en la política española, ¿no? Me refiero por allá, yo creo que estaremos de acuerdo que han ido, cuando alguno ya deja de ser algo aquí, pues lo mandamos a Europa. ¿Al Senado o a Europa? Sí, al Senado de Europa, sí, pero en Europa se gana mucha más. No, el Senado también, no, tiene razón. Para mí una institución que habría que cuestionarse. No contribuyas a desprestigiar las instituciones. No, pero me refiero pero es verdad que aquí lo que mandamos a Europa era lo que no utilizábamos aquí. Era como reciclaje, ¿no? Y además iban a ganar muchísimo más pasta que aquí, ¿no? Visto desde aquí. Y luego en donde existe ese poder, porque existe poder, afortunadamente, el Parlamento Europeo, aparte de lo que he dicho, pues en general, creo que son 700 y pico diputados, me parece que tenemos en Europa. No sé si quitando o poniendo a los ingleses, no estoy seguro, porque también hay unos cuantos. Sí, se ha modificado. Sí. Bueno, no se ha modificado el número, se ha modificado la composición. Se ha repartido. Sí. Pues afortunadamente ejecutan directrices generales que nos ayudan a modernizar e incluso recibir pasta, dinero. Ahora, por ejemplo, con el tema de COVID hemos recibido muchísimo dinero de Europa, gracias que ha venido por ahí. Pero es verdad que esto demuestra que hay falta de control de cómo funciona, y da igual el partido político que sea. Pues ahora en este caso es una representante del Partido Socialista, pero seguramente si llegamos, que no llegaremos nunca al fondo, o a ver más posiblemente sí, pero llegar al fondo de la cuestión no, porque como tú bien recordabas, la FIFA, ahí hubo un nido de corrupción para otorgar el campeonato del mundo a Qatar cuando no le correspondía. Y no recuerdo dónde tenía que celebrarse, si en Francia o en otro sitio, no le correspondía y se lo dieron. ¿Por qué? Pues porque el señor, no recuerdo ahora los nombres del presidente de la FIFA, que se tuvo que marchar, pues recibió maletín, no sé si en maletín, en cheque, yo creo que ya el maletín ya no lo emplean. No, o sea, en esta noticia han encontrado maletines. Y bolsas de dinero. En esta noticia es que han encontrado bolsas, es más, bolsas. Y lo que conocemos hoy es que además ha habido la mano, bueno, que uno de los asesores de Kylie ha cantado. Y ha dicho que sí, que efectivamente. Pues que le llene la voz. Que efectivamente, ¿no? Sí. Pero hazte cuenta que eso es lo que... o sea, primero como me da vergüenza, me da asco, es nauseabundo ver cómo hay gente que por dinero es capaz de poner en cuestión algo tan importante como es, primero su honor, que para mí es muy importante, y luego el honor de una institución que es de todos y de todas. Es lamentable. Y luego, lo del dinero en efectivo es que ya es lo peor, cuando sabemos que en otros casos, vuelvo al 2013, pues había transferencias a paraísos fiscales que eso no se controlaba de ninguna manera y se hacían, ¿no? Se hacían y se siguen haciendo. La cuestión es que debería la ciudadanía recuperar el poder dentro de lo que es el Parlamento para que la gente que mandemos allí, como representantes públicos de nosotros, sean honestos y luego ser, y volvemos a la noticia anterior, eficaces y eficientes en la gestión de lo público, pero para todos y todas, no para ellos, como estamos viendo en este caso. De todas formas, noticias como estas lo que hacen es volver a poner sobre la mesa que las tres grandes pasiones que mueven el mundo, que son el poder, el dinero y el amor, siguen pesando en todos los ámbitos y que siempre va a haber quien esté dispuesto a venderse por poder, a venderse por dinero, y por el amor hay quien está dispuesto a hacer muchas cosas, aunque en estos momentos posiblemente... ¿Ponemos amor o ponemos sexo? Porque bueno, sí. Son cosas... Que ahora, antes iba más parejo y ahora está absolutamente disociado. En España no, pero quiero decir que está claro que por poder y por dinero hay gente que está dispuesto a cualquier cosa por encima de la dignidad y del honor. Y ejemplos hay. Y ejemplos hay y muchos. Lamentable. Venga, vamos a seguir con otra cuestión. Esto es lo que ocurre en la Unión Europea. Sabremos más cuestiones. Nosotros hay que decir que hemos pedido opinión a la única eurodiputada aragonesa y nos ha llevado directamente a la portavoz de grupo, a las ruedas de prensa que se den también. Y bueno, pues era una semana repleta de plenos, en este caso también de decisiones y de ruedas de prensa como la que hemos visto. Con lo cual también respeto máximo a esta cuestión, aunque hemos intentado hacer también
pues un poquito, ¿no?, a nuestro corazoncito aragonés, en este caso en Bruselas. Pero hasta que eso llegue, que estoy segura que llegará, vamos a cambiar de tema. La inflación se modera en noviembre por la energía, pero los alimentos siguen disparados. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la cesta de la compra sigue siendo un dolor de cabeza. El azúcar ha subido más de un 50% en un año y algunos fabricantes calculan que el turrón se ha encarecido en torno al 15%. Los datos del IPC difundidos ayer por el INE señalan que los precios se moderaron el mes pasado hasta el 6,8% interanual y siguen bajando desde que en julio alcanzaron aquel pico del 10,8%. La caída del IPC se debe al descenso en el precio de los carburantes, de la luz y del gasóleo para calefacción. Pero los alimentos siguen carísimos. Noviembre cerró con una subida interanual del 15,3%, una décima menos que en octubre, con los aceites, las grasas, la leche y los huevos en cabeza, después del azúcar. ¿Qué opinan nuestros invitados sobre todo ello? Lo analizamos a continuación. Pues es lo primero que tengo que preguntarles. ¿A ustedes les ocurre que pese a que los datos del paro bajan, las ayudas europeas llegan, el COVID se va alejando cada vez más, aunque hay contagios, bueno, pues parece que estamos en otro escenario, la cesta de la compra sigue aumentando? Luis Pastor. Sí, sí que sube, más cuando en esta época todo el mundo quiere comprar lo mismo. Estamos en una sociedad de consumo y se produce tanto, y si hay más gente que quiere comprar lo mismo, pues el precio sube. Lo único que es saber tomar decisiones a la hora de comprar ciertos productos, pues que seguramente serán tan nutritivos como los que quieres comprar que están de moda, y te costarán seguramente algo menos. Pero eso ha pasado siempre. Que sube la cesta de la compra, ha subido siempre. Luego llegará el mes de enero y febrero y tenemos que ir adaptándonos a lo que se puede consumir en esos meses. Pero es normal que suba. Es verdad que el tema de la subida de ciertos productos viene no es que porque los quieran subir, sino también son condicionados por todo lo que genera la subida que hubo de energías, que todavía no ha repercutido en la bajada, en esa bajada de materias primas, porque claro, para producir carne los animales tienen que comer, los piensos se fabrican de cierta manera, o no llegan o llegan más caros. Para producir otro tipo de productos pues pasa lo mismo, por el tema del plástico, los envases, ya sea plástico u otro producto, todo cuesta. Es normal. Afortunadamente, el otro día estuve escuchando también una encuesta en la cual a la gente le preguntaban sobre la cesta, pero luego le preguntaban también si se había reducido, por ejemplo, su asistencia a bares o a tomar algo, y decía que no, que seguía igual. Entonces, no nos quejemos de lo caro que está la cesta, sino que actuemos en cómo consumir para que esa repercusión de la subida de la cesta repercuta un poquito menos en nuestros bolsillos. ¿Que tiene que repercutir por fuerza? Seguro. Pero siempre, si somos capaces de controlarlo sabiendo lo que consumimos, y para eso hay guías, el que no lo sepa, hay guías que te pueden aconsejar, pues seguramente repercutirá menos. Pero en este mes concretamente, hablar de consumo y cesta es muy complicado. Hombre, que la cesta de la compra sube es una realidad desde hace más de un año y ha venido con una subida progresiva y escalada, y además precio que sube jamás baja, aunque se abaratara la energía o los elementos responsables de ese incremento. Sabemos que las subidas de los precios suelen venir para quedarse, pero también es verdad que a esa subida continuada a lo largo y progresiva a lo largo de prácticamente más del último año, en estos momentos de la Navidad siempre ha habido una subida condicionada, ¿no?, por el incremento del consumo y por el incremento de la petición de determinados productos. Pero yo creo que si uno analiza bien en estos momentos las compras, se nota una cierta contención, y te lo están diciendo en los propios mercados, que hay una cierta contención a la hora de la compra y un cierto retraso. Y de hecho, el lema que te dicen en las tiendas es: compra ahora porque la semana que viene será más caro. La verdad es que hay un cierto temor a esa contracción del consumo,
que ha subido es una realidad. Si el aceite que valía 4 ahora vale 8, es que ha incrementado un 50%. Si el azúcar que valía 2 ahora vale 4, es que se ha incrementado el 50%. Y eso afecta no solo a productos extraordinarios, sino también a productos básicos, y afecta a todo el mundo, pero especialmente a aquellas economías pues más bajas o incluso economías medias que tienen mayor dificultad para llegar a final de mes. Pero claro, una cosa es la ciencia económica y la política económica y otra es la realidad. Y a veces sí que se produce una disarmonía. Nos quieren hacer convencer de que baja la inflación y que eso va a repercutir directamente en un menor coste de las cosas, y la realidad es al contrario. Y hay datos económicos que son muy negativos para España, y el último que hemos visto es que en estos momentos España es un país más importador que exportador. 4 veces más importamos que exportamos, y eso es un balance económico muy negativo a la hora de la economía global. Sí. 50% más caro el azúcar, que es que, claro, luego que suben los huevos, que sube la leche, que sube el pan, que suben las pastas, claro, es que ese precio lo tienen que repercutir directamente en el precio final. Pero es que la producción del azúcar o del aceite de tal también se ha incrementado. Sí, o sea, claro. Es que cuesta más producir. Por ejemplo, el aceite. Yo que soy del Bajo Aragonés, pues la producción de olivas, que en castellano le dicen aceitunas, no sé por qué, decimos olivas, bueno, en el arco mediterráneo decimos olivas, pues ha caído en algunos sitios del 90%. Yo, por ejemplo, que tengo un pequeño olivo dentro de mi corral, pues no tengo nada. Este año no he tenido ni una oliva ni media. El año pasado saqué 5 kilos, este año nada. Entonces eso pasa, que el aceite tiene que subir. Y a veces cuando hablamos de porcentaje, que está bien, que hay que hablarlo, pero a veces hablamos de un porcentaje, pero que eso trasladado a euros son céntimos. No nos olvidemos que, por ejemplo, el azúcar ha subido el 50%, pero en realidad son céntimos lo que ha subido ese aceite, ese producto. O en el caso del aceite, yo lo compraba que era 4,50 y ahora creo que está 4,98 o 5 y un poquito, ¿no? O sea que tampoco es tanto. Y es verdad que desde luego quien peor lo pasa son las familias que menores ingresos tienen, en situaciones más complicadas, pero ha pasado siempre. Lo bueno que tiene el Estado español es que cada vez tendemos más, gobierne quien gobierne, a ayudar al que más difícil lo tiene. Ahora, por ejemplo, con el salario mínimo, con el ingreso mínimo vital, pues no ayuda a todo el mundo que se necesita, pero sí que intenta solucionar situaciones complicadas. Y repito, gobierne quien gobierne, es verdad que el componente social para ayudar a esos colectivos se ha mejorado. Ahora, por ejemplo, con el tema de las pensiones, se va a subir más a las pensiones que menos ganan y se va a subir menos a las pensiones que más ganaban, como es natural y lógico, ¿no? Es una verdad a medias, Luis. Las pensiones suben de forma lineal, un 8% a la mínima y a la máxima, y la consecuencia es totalmente lo contrario. Por ejemplo, las no contributivas, a eso me refería. A las no contributivas se les va a subir algo más, que son las que menos de ingreso tenían, que a otras. Otra cosa es las pensiones regaladas, pero a las pensiones no contributivas, que a las que me refería, pues van a subir más dinero, les van a subir más que a otras. Posiblemente eso habrá que mejorarlo, pero sobre todo yo me veo en tendencias, ¿no? Que entre el gobierno que entre a futuro, y esperemos que siga siendo la tendencia, van a pensar más en la gente que peor lo tiene y pensar que la gente que más tiene que contribuir más al colectivo. Pero no solo es pensar en el que menos tiene, es pensar cómo podemos generar más riqueza de un país para repartir riqueza entre todos. Pero muchas veces hay gobiernos que lo que piensan es en repartir pobreza, porque lo que pretenden es quitar a unos para repartir a otros, y eso acaba generando pobreza para todos. Yo creo que quien es responsable de la economía de un país tiene que ser capaz de generar riqueza y ser capaz de atender a los que menos tienen. Y por relacionarlo con la cesta de la compra, había medidas que se podían haber adoptado el gobierno, como es la bajada de los IVAs en los productos más básicos.
que serían medidas que beneficiarían muchísimo, que de alguna manera paliarían, pero hay una gran resistencia en adoptar ese tipo de... Te cuenta que te recuerdo que, por ejemplo, el tema del IVA también repercute en el dinero que reciben las comunidades autónomas. Ya. Con lo cual ya no solamente es el gobierno... Sí, además aquí hay que atarlo todo porque mueves una pieza y se te puede caer el castillo. Si retiras pero de momento los incrementos por recaudación del Estado y de las comunidades autónomas están muy por encima pero si bajas un impuesto, por ejemplo, mira, me viene a la cabeza el impuesto que pagáis las mujeres por ser mujer. Por ser mujer, pagáis productos, un IVA como de... creo que la han bajado. Hablas de la higiene femenina. Exactamente. ¿No? Lo quieren bajar. Lo quieren bajar. Hombre, no tiene sentido. Pero claro, si bajas un impuesto de una manera, tienes que tener previsto otro ingreso. Pero yo bajaría también los de la higiene masculina, ¿eh? Sí, aunque sí. Claro, yo creo que... Cuando se quiere vestir todo de una manera muy ideologizada, tiene también muchos riesgos. Estoy de acuerdo en que hay que bajar el IVA de la higiene femenina, pero también de la higiene masculina. Que también os afeitáis y también utilizáis espuma. Yo creo que es más barato, ¿eh? Oye, que... A ver... Que nos hemos ido. Debate que estaba yo pensando aquí. Es que el tema de la higiene daría para mucho. Nos hemos ido. Tertulia. Entonces, como me quedan unos minutos solo y ya estamos terminando, sí que quiero hacer una mención especial, porque hoy se ha dado un pasito más, se ha destapado una carta más en nuestra comunidad autónoma de la carrera, electoral. Bueno, vamos a ver, vosotros ahora estáis aquí como personas íntegras, ciudadanas, que ya no formáis parte activa de la política, pero me vais a permitir que, bueno, pues Dolores ha tenido máxima representación en el Partido Popular. Luis, tú dentro de... Yo menos. Tú menos, pero, bueno, menos. No, depende de lo que es consejero en el Ayuntamiento de Zara, ¿no? Yo, sobre todo, verán por qué les vinculo a cada formación política. Bueno, pues porque hoy se ha destapado que Azcón va a ser el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, va a ser el número 1 en Aragón, lo que deja también, bueno, pues la casilla de salida, en este caso de la número 1, digo porque ya lo ha dicho Feijóo, número 1 a la alcaldía de Zaragoza, ¿no? O por el Partido Popular. Bueno, que yo no les voy a preguntar si les parece bien o mal, porque PP, chunta, bueno, pero sí que les quiero preguntar si este movimiento, si este levantamiento de cartas también por parte del Partido Popular, bueno, pues puede cambiar considerablemente las quinielas en 2023, ¿no? Porque no nos olvidemos que quitamos un candidato a la alcaldía para ponerlo en la presidencia del gobierno. Pero es que cuando hablamos de quinielas políticas, todos coinciden, concejales, consejeros comarcales y diputados, en que las alcaldías son un caramelo muy bueno. Entonces, claro, yo quiero preguntarles, ¿no? Si este levantamiento de cartas por parte del Partido Popular de Aragón puede cambiar las quinielas. Luis Pastor, vamos a empezar contigo. En primer lugar, a Jorge, a nivel personal, le deseo lo mejor del mundo, de verdad. He coincidido con él durante mucho tiempo y a nivel personal le deseo lo mejor. A nivel político no, desde luego, como es natural. Y desde luego coincido con que las alcaldías o los ayuntamientos, claro, yo soy, como Dolores, muy municipalista, ¿no? Creo que es el gobierno, el espacio, el sitio en el cual... cuando un ciudadano tiene un problema, va a su ayuntamiento, va a quejarse, a dar las gracias pocas veces, pero a quejarse sí, porque es que es el organismo o el ente más cercano y más rápido a la hora de solucionar los problemas, ¿no? Y luego, el hecho de que el candidato se haya destapado ya, Jorge, como candidato, que ya era el número 1 del PP en Aragón, porque hay que recordar que es el presidente del Partido Popular, que normalmente iba anexo el cargo a ser candidato, me parece lógico y natural. Lo que me parece fatal es que sea un señor de Madrid que le diga a nuestro alcalde, y digo nuestro porque es nuestro alcalde de Zaragoza, que es el candidato. Y además diga que ya es una mujer la que va a ser la número 1 en el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que eso al Partido Popular en Aragón y a Jorge Azcón como candidato no le ha hecho un gran favor. Al revés, yo creo que ha sido perjudicial. Ese señor, presidente del Partido Popular a nivel estatal, que debería ocuparse de sus problemas, que los tiene y mucho en ciertas partes del Estado, y dejar a un candidato nuestro,
aunque no es mi candidato, pero sí es de Aragón, que tomen las decisiones, como él decía, que se tomen las decisiones en el ámbito que las tiene que tomar. Porque ahora, aunque digan que ha sido una decisión tomada aquí, como lo ha dicho el otro en Madrid, pues ya lo ha dicho el otro en Madrid, que es el jefe. Bueno, yo quiero... pues hablando de jefes, Dolores, que tú has estado viviendo. Yo quiero empezar felicitando a Jorge por la valentía que ha tenido en dar este paso y desearle lo mejor en lo personal y en lo político, evidentemente, y estoy segura que puede ser un magnífico presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, como ha sido un magnífico alcalde, y ahí tendremos matices posiblemente y discrepancias, pero yo lo digo con la boca grande, no con la boca pequeña, que creo que es y ha sido un gran alcalde y será un gran presidente de la comunidad autónoma. Otra cuestión es que evidentemente eso ha movido una serie de piezas políticas y ahora el foco ya no se va a centrar en quién va a ser el candidato a la DGA, sino en quién va a ser la candidata al Ayuntamiento de Zaragoza. Si a mí me preguntaran, yo también soy muy municipalista y me parece que ser alcalde de tu ciudad es lo más, pero evidentemente lo que quiero resaltar es que en el Partido Popular es un partido de equipos que van más allá de las personas y que sea quien sea, seguirá defendiendo y representando los valores que venimos representando. Pero hoy es un día importante y yo creo que para Jorge Azcón, nuestro alcalde de Zaragoza, la decisión no ha sido fácil. Y sí que coincido que posiblemente esa alusión que hizo el presidente nacional ha precipitado la decisión y ha empañado un poco la decisión personal, que yo sigo creyendo que es absolutamente personal, ¿eh? Lo que pasa que le han forzado en los tiempos. Exactamente. Bueno, yo estoy mirando, fíjense, quienes nos estén viendo por el canal de televisión, por Antena Aragón, estoy viendo la cara de María Navarro. Estoy todo el rato interpretando los gestos de María Navarro. ¿Por qué hablo de ella? Bueno, pues porque ayer El Español ya decía que hoy presentaba Azcón la candidatura y que las miradas estaban puestas en ella. Sí que es cierto que los medios en Aragón vamos a respetar al máximo también los plazos de cada una, y las quinielas no solo están en ella, sino también en Natalia Chueca. Igual nos llevamos alguna sorpresa y más adelante pues no son ninguna de las dos. Las cosas como son, pero fíjense, también estoy mirando un poquito, ¿no? Pues eso. Los gestos, el lenguaje no verbal, en que también nos fijamos aquí. Es muy importante. No les voy a preguntar todavía eso, no les voy a meter en ese brete. No, podría preguntar, pero ya sabes, contra el vicio de preguntar la virtud de no responder. Además que cierto, sobre todo cuando no se sabe. Además que cierto, también me encanta preguntar, pero también tengo que respetar lo que cada uno quiera contestar, sin duda. Luis Pastor, Dolores Serrat, un placer. Gracias por estar con nosotros un día más. Muchas gracias. Bueno, terminamos esta tertulia de Antena Aragón y yo les emplazo a más contenidos en este canal, a más noticias de opinión, para que ustedes también saquen la suya propia.